Nosotros aquí particularmente en la provincia de Tucumán, en algún momento alguien plantó plantas de naranja en todas las veredas, ¿verdad? Y es en casi todas las ciudades que hay plantas de naranjas. Tienen la forma de planta de naranjas, tienen naranjas, pero esas naranjas son solamente casi para pinta. Son agrias, son feas para comer. Cuando realmente nosotros quizás no plantaríamos esa planta en el fondo de nuestra casa para comer de su fruto. Pero cuán sutil muchas veces nosotros pensamos que es naranja y que es para comer, pero es agria. Hay una porción en la Biblia que Jesús hablaba y dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es el fruto de uno? ¿Cómo es lo que uno muestra, lo que uno revela? Tal es la persona. Y Jesús hablaba así, y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 15. Allí estaba hablando principalmente de los falsos profetas, aquellos que iban a aparecer principalmente en los últimos tiempos en los cuales vivimos nosotros. En aquellos tiempos ya los había, imagínense hoy cómo se ha proliferado. Hoy encontramos, había un solo mensaje, un solo evangelio, pero hoy hay más de 33.000 denominaciones. Así que imagínense cada uno encontrándose con su librito, con su denominación, con su mensaje, con su evangelio. Leamos lo que dice aquí en Mateo capítulo 7. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El versículo primero que leímos, el versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hablaba al principio de la planta de naranja. Esa planta de naranja que nosotros vemos en la calle es igual a la planta de naranja que podemos tener en el fondo de nuestras casas, y aunque se encuentra en las quintas donde se cultiva naranja, ¿no? Pero su fruto es diferente. Ese fruto es tan diferente. Entonces veíamos a estos profetas que venían hablando, trayendo un mensaje, vestidos de ovejas, vestidos como de cristianos, pero por dentro son lobos rapaces que buscan devorar a las ovejas. Y el Señor avisaba y advertía acerca de estos que vienen a destruir. No que vienen a construir, no que vienen a llevar o a traer el mensaje de Cristo, sino es su mensaje. Un mensaje a su conveniencia, un mensaje a su medida, un mensaje que no va a llevar al cielo. Una de las principales señales que Jesús daba acerca de estos tiempos, de los tiempos finales, eran los falsos profetas. Y ya lo avisaba allí después del Sermón del Monte, lo dijo esto también. Esta es la gran apostasía. Esta es el negar ese evangelio de Cristo. Esa apostasía es abandonar la fe para ir tras una fe errada. Esto es apostatar de la fe.
Esto es lo que hoy vemos en el mundo. Cómo el evangelio se ha licuado, el evangelio se ha hecho light, el evangelio se ha ido diluyendo, ese evangelio de sacrificio, ese evangelio de amor, ese evangelio de servicio, ese evangelio de oración, de clamor, de búsqueda, de amor hacia Dios, de permanecer, de persistir. Se ha ido perdiendo. Ese evangelio de la cruz, ese evangelio de la salvación, se ha ido diluyendo a través de los mensajes que traen estos falsos profetas, vestidos de oveja, pero parece lindo. Aún están dentro de las iglesias, iglesia cristiana, iglesia de Dios, iglesia de lo que quiera usted llamarle. No hablo de una denominación en especial, pero hablo de que en la iglesia de Cristo, de allí saldrá. No es que en el mundo lo vas a encontrar, es adentro de la iglesia. Jesús vino a salvar a los suyos. Es a los suyos que Él busca. Murió por todos, por todo aquel que cree. Pero el evangelio es para los que le aman. Y dice en Mateo capítulo 24, versículo 11 y 12. Búsquelo, busque tranquilo. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchas veces tendríamos que parar y ponernos a pensar, yo estoy dentro de esos muchos que son engañados, o al conocer la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo me hable cada vez, no me dejo ser guiado por tan solamente un mensaje llamativo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo sabemos cómo está nuestro amor hacia Dios? ¿Sabes? Tú sabes cuánto amas a una persona, a tu novio, a tu esposo, a tu esposa, según el tiempo que tú le das. ¿Cuánto tiempo le das a Dios? Y ahí podrías decir, mi amor hacia Dios es tanto, o se ha enfriado, o la verdad ya ni amor tengo, por haberse multiplicado la maldad. El enemigo, aún a través de falsas enseñanzas, ha ido quizás llevándonos, alejándonos cada vez más de Dios, de su presencia, de su espíritu, de su salvación, de esa humillación, de ese arrepentimiento, aún del gozo. Y nos ha ido alejando de Dios. Entonces nuestros corazones escuchan ya cualquier cosa, cualquier sonido, pensamos que se parece, ay, es Dios hablándome, y no es Dios. Mateo 13, capítulo 22, Mateo capítulo 13, versículo 22, dice que fue sembrado entre espinos. Es este el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Jesús hablando acerca de aquella semilla que fue sembrada y cómo hoy la iglesia se encuentra en este campo donde la semilla es sembrada, pero la tierra es mala. Cómo el afán de este siglo lo ha engañado. Cómo nos hemos centrado tanto en el materialismo, en cosas que no tienen tanto sentido, y hemos ido dejando de lado lo que realmente importa, que era la palabra de Dios. Dice, y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No tiene fruto.
No tiene fruto la vida cristiana, no tiene fruto esa palabra entrando en nosotros. Se desvanece rápidamente por estar tan mezclada con el mundo. Se ahoga. Es la señal de aquellos que permitieron que el mundo se introduzca dentro de la iglesia. Que esas enseñanzas de Satanás, de tan solamente de bienestar, de prosperidad y de satisfacción y de satisfacción hacia el cuerpo, se haya introducido y nos olvidamos de poner nuestros ojos en Dios. A veces esas enseñanzas son tan sutiles que parece que es de Dios, pero no es de Dios. Y nos engañan. Aún aquellos que están en los caminos del Señor, tiempos difíciles son los que vivimos. Tiempos donde realmente nos tenemos que poner en serio delante de Dios. Y es vivir una relación, una intimidad con Él, no es jugar. Tiempos donde las cosas del mundo las amamos más que las cosas de Dios. Es más, para que sea como más sutil, podemos meter las cosas del mundo dentro de la iglesia. Y que la iglesia parezca lo más posible al mundo. Aún estos profetas, falsos profetas, tuercen las escrituras para su propia conveniencia. Y haciendo decir a la Biblia lo que no dice. ¿Sabes? Las falsas religiones y las sectas todas nacieron de la Biblia. ¿Por qué? Porque interpretaron a la Biblia a su conveniencia. Y si usted agarra la Biblia, yo le invito, lea la Biblia, agarre un versículo y diga, yo creo que dice esto. Y si usted dice, yo creo que dice esto, posiblemente ya tiene la capacidad de crear una nueva secta. Y después sobre eso ir fundamentando su creencia. ¿Es lo que usted cree o es lo que la Biblia dice? ¿O es lo que Dios dice? ¿Y sabes cómo puedes hacer para poder librarte de todo esto? Es permaneciendo en el Señor, conociendo cada día más a Él, escuchando de su palabra, escuchando lo que Él dice, escuchando lo que Él te habla, escudriñando las Escrituras, buscando, pidiéndole a Él, háblame, háblame. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17. Él ya sabía de las cosas, Pedro mismo ya sabía de las cosas que estaban sucediendo y de cómo la palabra de Dios aún se va tergiversando muchas veces. Y él dice de esta manera, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Aquellos que no permanecen en las Escrituras, ni buscando ni pidiéndole a Dios que traiga luz sobre sus vidas y que en humillación aprender de ellas. Aquellos que son indoctos e inconstantes tuercen, la agarran para sí, para su conveniencia, como también las otras Escrituras para su propia perdición. No va a traer bendición cuando yo tuerzo las Escrituras. No va a traer bendición cuando yo sobre algo que yo hago mal. ¿Sabe que el diablo trae prosperidad también? Y podemos engañar y podemos pensar que es de Dios y no es de Dios. Porque la prosperidad que Dios trae no añade tristeza, dice, pero la prosperidad que Dios nos da nos acerca más a Él. Si te aleja de Él, no es de Dios. Ya
lo puedes analizar tú mismo. Cuando hay algo que viene a tu vida y de pronto ese algo que viene a tu vida te aleja de Dios, no vino de Dios. No me van a decir, sí, yo me casé y ahora me alejé de Dios. Bueno, puede ser que no haya venido de Dios, porque a veces nos unimos en yugo desigual. Así que, versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. No puede uno andar detrás de usted. No, esto no, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. Conozca las Escrituras. Es usted el que necesita ser salvo. Es usted el que necesita crecer. Es usted el que necesita crecer en los caminos del Señor, servirle a Él, amarle a Él. Amén. Dice en la jerga que escuchamos, dice que somos lo que comemos, ¿verdad? Principalmente los nutricionistas nos dicen eso. Como también lo que decimos revela lo que hay dentro de nosotros. Y Jesús lo decía de esta manera: por sus frutos lo conoceréis. O sea, no puede un árbol de limón dar naranjas. No puede dar, no sé, una mora dar uvas. No lo da. Porque no es eso, no es su esencia, no es su semilla. No es de lo que ha nacido. Volviendo a Mateo capítulo 7, versículo 16, dice: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El fruto es el resultado de cada árbol, de lo que el árbol da. El fruto mismo va a contener la semilla de eso que hay dentro, y aún va a ser el próximo árbol. Contiene toda esa esencia, contiene todo ese ADN de lo que es ese árbol. Aún el apóstol Pablo, para poder explicarlo quizás de una manera más sencilla, él le ponía nombre a cada una de los frutos o de las obras que hay dentro del hombre. Y él lo decía así en Gálatas 5. Porque lo que nosotros hacemos, decimos, en la manera que nos movemos, eso es realmente lo que hay dentro nuestro. Dice Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne. Eso es lo que da a ese árbol. Eso es lo que da esa persona. Esa persona que contiene un espíritu. ¿Qué espíritu es el que contiene? ¿Cuál es su semilla? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como lo dice Jesús en Mateo, dice: será echado al fuego. Dice aquí Pablo: no heredarán el reino de Dios. No tienen la simiente santa, no tienen la simiente de Dios.
No es el Espíritu Santo que vive dentro de ellos. ¿Por qué? Porque las obras, el fruto que da el Espíritu Santo es otro. No puede el Espíritu Santo dar estos borracheras, enemistades, pleitos, celos, iras. No, el Espíritu Santo no es. Es otro quien gobierna nuestras vidas cuando hay esto. Son los frutos los que determinan la clase de árbol que somos. En el lugar donde estamos plantados, del agua que bebemos, la tierra que nos cobija. Y así tienen buenos frutos. Hay características de este buen árbol. Y vayamos a Gálatas, también la segunda parte allí. Da unas características de aquel árbol, de aquel que da buenos frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Y dice el versículo, Gálatas 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las cosas que el Espíritu Santo tiene. Es ese espíritu que vive en aquellos que están plantados en la casa de Jehová. Es aquellos que viven y permanecen y que beben de esas aguas que Él tiene. Algunas características de estos árboles que están plantados y que tienen este buen fruto son estas. El buen árbol produce en todos los periodos de su vida. No es que tan solamente, no, yo cuando era joven, esa fue mi época fuerte y no, hace 20 años que no doy frutos, ya no. ¿Para qué sí? Ya hace 30 años atrás, 20 años atrás, ya di un par de frutos. 2 naranjitas, suficiente. Dice el Salmo 92, versículo 13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Cuál es el lugar donde debemos estar plantados? ¿Fuera de la casa de Dios? ¿Fuera de las cosas de Dios? ¿O están solamente un día plantados en la casa de Jehová, otro día plantados no sé en qué lugar? Ese árbol no va a crecer. No va a crecer. Ese árbol no va a florecer. Ese árbol no va a dar buenos frutos. Lo más probable es que próximamente se seque si no permanece. Porque debe permanecer. Usted haga la prueba, vaya a un vivero, compre un plantín de la fruta que usted quiera, plántelo en su casa, déjelo 2 semanas plantado, después lo cambia y lo pone en otro lugar. Déjelo 2 semanas allí y sáquelo y póngalo en otro lugar. Va a ver que se le va a secar. No va a dar frutos. ¿Y qué va a terminar haciendo? Lo va a terminar sacando y va a terminar echándolo al fuego. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Es allí el lugar donde uno comienza a dar frutos, es allí donde uno comienza a florecer, es allí donde uno crece.
Aún en la vejez fructificarán. No es que no, mi época de juventud fue allí donde florecí. No, todas las etapas de la vida son tan importantes, aún hasta en la vejez. Florecerán, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No, este árbol ya se hizo viejo, ya hay que cortarlo. No, aun cuando sea viejo va a ser un árbol vigoroso, va a ser un árbol que da frutos, que esté verde. ¿Por qué? Porque está plantado en la casa de Jehová. Su fruto permanece, su fruto es perenne. Ezequiel capítulo 47, versículo 12, nos habla de este fruto. ¿Por qué? Porque ¿qué hay junto a este río? Como también lo dice el Salmo primero, que ya lo vamos a leer. Dice en Ezequiel capítulo 47, versículo 12, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Su hoja nunca caerá. Mira lo que es un árbol plantado en la casa de Jehová, junto a esas corrientes de agua, donde es esa palabra de vida que fluye de allí, y de allí absorben. Mira lo que serán. Sus hojas nunca caerán. No es que no, mi temporada de estar verde ya pasó, mi temporada de frutos ya pasó. Siempre va a estar verde, ni faltará su fruto. ¿Hay alguna excusa? ¿Qué nos pasó cuando ya no damos frutos? ¿Qué nos pasó cuando el Espíritu Santo ya no está en nosotros? Cuando ya no mostramos esos frutos del Espíritu. ¿Qué nos pasó? ¿Hemos dejado de beber esas aguas? ¿Nos hemos alejado de la presencia de Dios? ¿Nos hemos ido de su casa? A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Mira, cuando hay una vida que está plantada en la casa de Jehová, que bebe de las aguas que salen de su presencia, que se alimentan y que beben de esas aguas, que son la palabra de Dios, esa palabra viva, aún otros son beneficiados. Usted es un testimonio vivo, usted es alguien que la gente quiere estar, quiere compartir, yo quiero eso que vos tenés, quiero ese Dios, quiero vivir gozoso, quiero vivir en plenitud. El Salmo 1 decía, versículo 3, será como árbol, el versículo 2, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es la ley de Dios? Su palabra. Quien medita, quien se alimenta de ella. Pero vos me decís de plantados en la casa de Jehová todos los días adentro de la iglesia. No, es en Él, es en su presencia, es alimentados por su palabra. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué me va mal? Plantado y desplantado, plantado y desplantado, plantado y desplantado, bebiendo aguas servidas. O dígame cómo crecen los árboles que están siendo alimentados por las aguas que salen contaminadas de las fábricas. Allá en Lules tenemos un arroyo que se llama el Calimayo. Yo casi no lo llegué a conocer, pero me dijeron que ese era un hermoso lugar para pasar el día e ir a bañarse. Hasta que se instaló una fábrica allí, la cual comenzó a tirar sus aguas contaminadas,
y ese lugar hasta olor nauseabundo hay. Ya no hay muchos árboles secos, no hay buena vegetación, parece más que un arroyo, parece un pantano. Y esto sucede con aquellos que beben de esas aguas contaminadas. ¿Sabes que estos árboles crecen solamente en buena tierra? Mostraba en la parábola de la semilla 3 campos donde esa semilla caía. Pero esta semilla cae y da fruto solamente en el 4.º terreno. Que dice en Mateo capítulo 13, versículos 8 y 9. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Qué es un campo? ¿Sabe lo que es un campo? Es un corazón. No es tan solamente un pedazo de tierra, no es otra cosa que tu corazón, mi corazón. Cuando la palabra de Dios es sembrada, ¿qué hay? Hay espinos, hay piedras, el enemigo la roba o cae en buena tierra. Y es allí donde dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuando esa palabra cae en un corazón arrepentido, en un corazón necesitado, en un corazón que le busca, es allí donde da fruto. Es allí donde ese fruto permanece, es allí donde ese fruto da vida a otros también. Dice, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y leo de vuelta, hay mucha variedad de frutos. Que dice en Gálatas capítulo 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está uno de los secretos. Yo no pienso crucificar mi carne. A ese yo que lo amo tanto, pobrecito. ¿Cómo no lo voy a alimentar con todas las pasiones que el mundo me da? ¿Cómo no voy a gozar de todo lo que el mundo me da? No vas a dar fruto. Pueden gozar solamente de este buen fruto aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O dígame si usted se alimenta de cosas que le hacen mal. Si usted se alimenta de cosas que le hacen mal, va a vivir mal. Cuando de pronto le dijeron, quizás fue al médico y le dijeron, mira, no podés comer frituras. Ay, pero me gusta tanto. Y no importa, yo la disfruto. Yo la disfruto comer a la fritura esta noche. Pero usted sabe que mañana, pasado y quizás pasado, va a tener un terrible ataque de hígado y va a andar mal y le va a doler todo, ¿verdad? Pero usted ha disfrutado 5 minutos con lo que después le queda de dolores. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. No es que yo puedo decir, ay, yo soy cristiano, pero vivo la vida como a mí se me antoja. No, si yo vivo para Cristo, debo caminar como Él anduvo, debo vivir como un cristiano. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese fruto del cual produce aquellos que son plantados en la casa de Dios, que absorben de esos ríos que salen de su presencia, de su palabra. Aquellos que están sembrados en buena tierra, ese fruto es perfecto, no tiene defecto. Porque dice en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No tiene defecto. Es perfecto delante de Dios.
Porque es Dios el que lo da. Santiago capítulo 3, versículo 17 al 18, también nos habla de este fruto y da sabiduría. Es un producto de sabiduría celestial. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué es la sabiduría? Es el temor de Dios, es vivir en Él, es caminar en Él. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y vivir conforme a lo que Él nos manda, conforme a lo que Él nos da. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire, no puedes no vivir en paz si vives en los caminos del Señor. Vives en paz cuando vives en los caminos del Señor. Ahora, si tú me dices, me siento perturbado, no tengo paz, hay algo que me molesta en mi corazón, es porque el Espíritu de Dios no está en ti. Pero sabes, muchas veces es el Espíritu que nos habla y nos dice hay cosas para cambiar. Y cuando comienza esa lucha de decir no, yo no pienso dejar lo que yo tengo, allí se acaba la paz. Pero es Dios también hablándote. Y sabes, es tan fácil como decir yo me rindo a ti. Dejo lo que es mi vida para seguirte a ti. Y es allí cuando el Espíritu Santo toma tu vida y te hace vivir en paz. Y viene ese gozo. Y uno comienza a responder con ese gozo. Comienza a caminar en esa salvación, en esa victoria, en esa libertad. Donde vez tras vez somos confrontados con la palabra de Dios. Pero cuando somos confrontados con la palabra de Dios, ¿qué nos queda nuevamente? Decidir. ¿Decido por mi vida, por mis deseos, por mis pasiones, o deseo seguir a Cristo? Y eso nos pasa cada vez que vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra nos habla, nosotros debemos responder. Y va a determinar el fruto que vas a dar después de ese encuentro. Va a determinar el fruto que vas a dar la próxima temporada. Amén.